Vamos a hablar de un procedimiento de interacción secundaria que se denomina inmunodifusión radial. Este es un procedimiento muy empleado en los laboratorios y se emplea para la detección y cuantificación de antígenos circulantes en plasma, por ejemplo. Esta técnica es muy empleada para la medición, detección y cuantificación de anticuerpos circulantes en el suero de pacientes. Eso es útil para estudiar algunas inmunodeficiencias, para conocer los niveles circulantes de anticuerpos en un paciente. Esos anticuerpos, como sabemos, pueden ser de distintos isotipos, IgG, IgM e IgA. Entonces, en algunos casos es importante conocer la cantidad de anticuerpos circulantes en un individuo. La inmunodifusión radial, también conocida como técnica de Mancini, se basa en el empleo de unas placas de agar en la cual el anticuerpo o el antígeno pueden difundir a través de la malla de agar que se forma. Si tenemos una solución de antígeno de concentración desconocida, como está mostrando aquí, y tenemos un anticuerpo específico contra este antígeno, y además tenemos estándares de concentración del antígeno, de concentración alta, media y baja, ya tenemos entonces todos los elementos como para poder implementar este tipo de metodología. La solución que contiene la molécula de anticuerpo es agregada al agar. Si esto es una placa de agar, esto blanco, esto rectangular blanco, el agar es como una gelatina, en la cual es una red tridimensional que retiene líquido y en su interior pueden difundir las moléculas. Si suponemos que tenemos una placa de agar de estas características y hacemos, por ejemplo, 4 pocillos, 4 agujeritos en la placa. Entonces, 3 agujeritos los vamos a destinar a cargar los estándares de concentración de la proteína con la que queremos determinar, que queremos medir, y en el cuarto pocillo ponemos un volumen de la muestra que nosotros queremos cuantificar. Esto bien puede ser, por ejemplo, el suero del paciente. Entonces, por lo general se emplean 4 u 8 pocillos para hacer este tipo de determinaciones. Aquí vemos que en el agar nosotros mezclamos el agar con el anticuerpo. Es decir, que acá, en todo esto que vemos de color blanquecino, es agar que contiene el anticuerpo que va a reconocer al antígeno que nosotros queremos cuantificar. En uno de los ejemplos que yo les mencioné al principio, ese antígeno puede ser inmunoglobulina A, por ejemplo, circulante en un paciente. Yo quiero conocer los niveles de inmunoglobulina A circulante en un paciente. Se sabe que hay personas que tienen deficiencia en la producción de inmunoglobulina A y esos pacientes requieren de determinados tratamientos. Vamos a suponer entonces que este procedimiento lo estamos haciendo para evaluar los niveles de inmunoglobulina A plasmática en un paciente. Entonces lo que vamos a poner aquí son distintas concentraciones conocidas de inmunoglobulina A, en este caso la concentración más elevada, una concentración media y una concentración baja, y acá vamos a poner
el suero del paciente que queremos determinar la cantidad de inmunoglobulina A circulante. El anticuerpo anti-inmunoglobulina A que vamos a emplear para detectar la inmunoglobulina A del paciente, lo tenemos mezclado con el agar. Entonces, los estándares los ponemos en estos pocillos y acá lo que vamos a poner es la muestra desconocida que queremos medir. Se incuba entonces la placa entre 24 a 72 horas y entonces durante ese tiempo los antígenos van a difundir por el agar. Ahora, a su vez, dijimos que el agar tiene el anticuerpo contra la inmunoglobulina A mezclado, por lo cual la inmunoglobulina A presente en cada uno de estos pocillos va a formar inmunocomplejo con el anticuerpo antiinmunoglobulina A presente en el agar y cuando se encuentren se van a formar los anillos, estos anillos de precipitación. El diámetro de cada uno de estos anillos depende de la concentración de inmunoglobulina A presente en cada uno de estos pocillos, por lo cual yo puedo, midiendo el diámetro presente, puedo medir y cuantificar la cantidad total de inmunoglobulina A presente en el suero del paciente. Si pensamos que un paciente tiene bajos niveles de inmunoglobulina A, entonces lo que vamos a encontrar es un anillo muy pequeño, de menor diámetro, muy cercano al pocillo. En cambio, si la persona tiene valores altos de inmunoglobulina A, vamos a tener anillos con un diámetro mucho mayor. Aquí vemos el efecto de la concentración de inmunoglobulina A sobre el diámetro de este anillo. Esto que está marcado en rojo es una banda de precipitación que se formó como consecuencia de la interacción entre el anticuerpo anti-inmunoglobulina A presente en el agar y la inmunoglobulina A presente dentro del pocillo. Esa banda de precipitación se formó por la interacción secundaria del anticuerpo con el antígeno. Como se dijo en la clase grabada, en la clase teórica grabada, los inmunocomplejos que se forman se visualizan a simple vista, es decir, la banda de precipitación se visualiza directamente, no se requiere del agregado de ninguna molécula indicadora para poder visualizar el inmunocomplejo. Cuando ustedes vieron el video de Lisa, o si no lo vieron, cuando lo vean, van a ver que la técnica de Lisa está basada en la interacción primaria del anticuerpo con el antígeno. ¿Por qué interacción primaria? Porque para poder visualizar que el anticuerpo se unió al antígeno, yo tengo que agregar una tercera molécula, un conjugado, que me indique que ese inmunocomplejo se formó. Es decir, que hay un anticuerpo unido al antígeno. En este caso yo no necesito agregar nada, directamente veo la banda de precipitación. Entonces yo tengo un procedimiento en el cual puedo medir directamente el diámetro de este anillo y con eso puedo cuantificar la concentración total de anticuerpo presente en el suero de un paciente.